Martes 29 de noviembre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada jornada, como cada día a esta revista de prensa, a este espacio que dedicamos, como saben, al comentario de la información local en base a al guión que nos ofrece, el argumento que nos dan los periódicos que se editan en Córdoba, Diario Córdoba, Diario ABC y Diario El Día. En principio, hoy está con nosotros Juan Ruz, director del Día de Córdoba. Gracias, Juan, por estar con nosotros un martes más. Hay mucha coincidencia en los periódicos. Quizá la más significativa sea la presentación ayer de una especie de borrador de anteproyecto de presupuestos, porque todavía estamos en una fase muy inicial de las cuentas municipales. Vosotros lo traéis así a la portada, 5 columnas, tituláis PSOE e Izquierda Unida defienden unas cuentas con más gasto social y más inversiones. El presupuesto municipal consolidado crece un 8% y alcanza los 427 millones. Consolidado, como saben, es el de la Casa Matriz más las empresas municipales. Doblas, que es la concejala de Hacienda y portavoz de Izquierda Unida, destaca el perfil de izquierda del proyecto tras un año y medio de gobierno. El Diario ABC también lo trae en su portada, la página 2, con el que abre, PSOE e Izquierda Unida, dice el diario Vocento, del grupo Vocento, presentan unas cuentas de continuidad como las de la izquierda, acelerar obras de fondos europeos y subir el gasto social entre los ejes de actuación. Y el diario Córdoba lo hace en el sumario, el consistorio, el ayuntamiento, destinará a inversiones un 16% más que este año. Los presupuestos ascienden a 427 millones en el consolidado, como decimos. Bueno, pues, como decía, es un borrador, no hay todavía mucho dato, pero sí conocemos ya ese incremento en gasto social e inversión. Bueno, el gasto social que está un poco camuflado realmente, porque servicios sociales, hablábamos el otro día, incluye también deporte, incluye educación, pero bueno, hay un incremento en definitiva. Sí, se trata sin duda del primer anteproyecto de presupuestos para el año que viene. Ahora vendrán muchas fases posteriores que, aunque se supone que no se alargarán mucho en el tiempo, sí son intensas, donde vendrán las enmiendas, donde vendrán las aportaciones del resto de grupos y donde yo supongo que el equipo de gobierno también tendrá que sentarse, si no lo ha hecho ya, con el grupo de Ganemos Córdoba para garantizarse que puedan salir adelante en el Pleno, ¿no? Yo creo que este borrador ya nos avisa un poco por dónde van a ir las cuentas del año que viene y en lo que sí han incidido tanto el PSOE como Izquierda Unida en ese perfil de izquierda que le quieren dar al presupuesto, ¿no? Hasta cierto punto normal. Recordemos que el año pasado el presupuesto, bueno, quieras o no quieras, viene siempre un poco arrastrado de la gestión anterior, y yo creo que con este gesto, que yo creo que es un gesto lingüístico más que otra cosa, lo que se quiere también es desmarcarse de la etapa anterior, ¿no? Yo creo que no va a haber excesivos problemas, me da la sensación en esta ocasión para aprobar los presupuestos, y veremos a ver hacia dónde camina el borrador. Claro, porque decía, no tenemos todavía cifras, no hay datos concretos, solamente el apunte que ayer realizó Alba Doblas, que como les digo es portavoz del equipo de gobierno y a su vez teniente de alcalde de Hacienda. Hay quien piensa que esto es un tema más cosmético que otro asunto, el tema de colocar un par de epítetos por ahí, porque el ayuntamiento tiene muy poca capacidad para mover cuentas. Es decir, el capítulo primero de personal se lleva prácticamente 60%, 70% del presupuesto, pero es que del resto de dinero que se podía mover, la mitad está comprometido con proyectos plurianuales y la otra mitad que queda, de la mitad, la cuarta parte está comprometido para que la máquina se mueva. Es decir, que mover dinero es muy poco de los 427 millones de euros. Claro, pero sí es verdad que se marcan una serie de prioridades en esa parte que queda, ¿no? Tengamos, por ejemplo, que el Ayuntamiento va a contar este año con los famosos fondos EDUSI, que son 15 millones de euros, ¿no? Que una inyección de 15 millones de euros en distintos proyectos sí puede significar mucho para la ciudad. Y luego, en cuanto al gasto social, bueno, aunque son pequeñas partidas, pero también es cierto que se pueden dirigir hacia proyectos muchísimo más visibles y que en realidad tienen más impacto sobre la ciudadanía, aunque yo coincido contigo que la mayoría del presupuesto está prácticamente comprometido prácticamente por los gastos de personal y demás. Aún así, yo cuando hablamos de presupuestos, yo creo que es el proyecto más importante que se aprueba a lo largo del año en un ente, en cualquier ente, sobre todo en el municipal, pero yo creo que hay que compararlo siempre un poco con lo que ha sido la ejecución del presupuesto anterior, ¿no? También, claro. Que es donde muchas veces las administraciones pues nos vemos de que, bueno, lo que se comprometió en enero, veremos a ver cómo está. Pero soporta todo, claro, un número ahí que luego veremos si lo gastamos o no lo gastamos. Claro, ahí es donde está la clave. Yo creo que más allá del perfil político que se quiere dar, que yo creo que también es necesario en ocasiones,
Lo que hay que ver luego cómo se resuelve la ejecución de ese presupuesto, ¿no? Nos estamos dando cuenta, por ejemplo, en el caso de la Junta de Andalucía, ¿no? Con una ejecución presupuestaria en fin, que flaquea durante los últimos años, o la propia Diputación de Córdoba. Hemos visto que no hace mucho, hace unos cuantos días, había una denuncia del Partido Popular donde la ejecución presupuestaria creo que estaba en torno al 60% y estamos en el mes de noviembre, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que hay que ir analizando poco a poco, sin restarle importancia, por supuesto, a lo que es el presupuesto, porque es verdad que es un poco la pieza clave por donde va a pivotar toda la gestión del ayuntamiento durante el año. Habrá mucha información, saben que luego empezarán, primero se aprobará, como decía Juan, en el borrador, el anteproyecto, luego irá fase de alegaciones, luego exposición pública, luego se resolverán las alegaciones, para febrero, marzo mínimo, será cuando estén los presupuestos en marcha. Sí, en cualquier caso, hombre, siempre hay posibilidad de acelerar todo este proceso, ¿no? Todavía no estamos en el mes de diciembre, yo creo que si hay una negociación rápida y las aportaciones de los grupos se estudian con cierta agilidad, es posible que para antes de que acabe el año el presupuesto esté aprobado y se pueda ya a correr el plazo del tiempo de las alegaciones, ¿no? Que siempre hay alguna exposición pública, el tiempo de alegaciones y la aprobación definitiva, ¿no? Lo ideal en estos casos pues siempre sería que a partir del 20 de enero o finales de enero pues ya se pudiera ir ejecutando el presupuesto yo siempre total he dicho tranquilidad. que tiene que estar aprobado el día 1 de enero, porque, claro, si se tardan 4 meses para negociar, bueno, pues empiecen ustedes 4 meses antes. Pero da igual el color del partido político que esté gobernando, que siempre vamos con el tiempo justito. Yo nunca he entendido por qué el día 1 de enero no se aprueban los presupuestos como se hace, por ejemplo, en Diputación, que son absolutamente, en ese sentido, tienen para eso desde siempre, ¿eh? Han sido muy puntillosos en aprobar su presupuesto el 1 de enero, o la Junta o el Gobierno cuando puede, porque parece que este año, por ejemplo, en Madrid tampoco va a haber presupuesto, habrá que prorrogar por un tema que todos conocemos de... Sí, yo de todas maneras en todas esas cuestiones, aunque se aprueban antes, el ayuntamiento quizás ha sido, si se me permite la palabra, el más perezoso en los últimos años en aprobar el presupuesto. Sí es verdad que en el resto de instituciones, en el caso de la Diputación, que a mí personalmente me ha tocado informar sobre ello durante muchos años, es verdad que aunque se aprueben en plazo, luego en la fase de alegaciones, siempre el último día entra una alegación que te obliga a retrasar un poco más y demás cuesta. La verdad es que todos los pasos burocráticos que tiene que pasar un presupuesto antes de su ejecución es complejo y prácticamente tendríamos que irnos a como hizo el Gobierno central el año pasado, que en agosto ya se presentó el primer borrador de presupuesto. Efectivamente. Bueno, hablando de provincia, el diario Córdoba trae foto y titular para una provincia de Córdoba, una comarca, la del Alto Guadiato, la del Valle del Guadiato, que está en Bruselas reclamando una serie de inversiones. Titula el diario Córdoba: el Guadiato reclama en Bruselas ayuda para una cuenca que se muere, y entre comillas esa última expresión, que se muere. La foto, una foto que bueno, han hecho ellos mismos, se ve a representantes de instituciones y partidos cordobeses que se han desplazado a Bruselas ayer entre las puertas del Parlamento Europeo, fundamentalmente de Izquierda Unida. De ahí el que veamos el logo no se ve en esa foto porque está un poco tapado, pero es Izquierda Unida quien se ha presentado ante Bruselas. Esa información aparece también en el diario El Día. En la parte inferior de la portada, el Guadiato pide el auxilio de la Unión Europea para una comarca que se muere, repetimos la misma expresión, el que se muere. Y el diario ABC, creo que también lo he visto para un sitio, estará adentro. Bueno, tú conoces muy bien la comarca, has informado mucho sobre el plan Miner, una inversión que se previó inicialmente en unos 60 millones de euros, algo parecido. Se destinaron unos 40, faltan 20 por venir, pero parece que eso, que más que el dinero en sí, lo que falta son proyectos para reactivar la cuenca. Sí, aquí una vez que la actividad minera y sobre todo la extracción de carbón quedó en la situación que estaba, dio por finiquitado. Claro, por finiquitada, el único auxilio que tenía esta comarca cordobesa eran estos planes de reestructuración de la minería que pasaban sobre todo por la ejecución de infraestructura. Algunas se han hecho, otras están todavía en el tintero y luego lo que era el apoyo a los proyectos municipales que los pueblos de la cuenca tenían derecho a solicitar, pues ahí es verdad que con los años de la crisis ha habido cierta demora, cierto retraso, incluso algunos han quedado totalmente anulados. El año pasado o hace 2 años tuvimos el caso del Ayuntamiento de Belmés, que tuvo que recurrir incluso a distintas instancias judiciales para que se les concedieran 600.000 euros de estos proyectos, ¿no? Yo creo que el problema de la comarca del Guadiato trasciende un poco más de lo que es el Miner. Es verdad que este tipo de
de fondos ayudan a lo que es a mejorar la infraestructura, pero yo creo que hay un problema más de fondo de diversificación económica, de ver qué se puede articular en aquella zona para que los empresarios o los emprendedores de allí puedan dedicarse a otras cosas y acabar con esa mentalidad que ha habido en los últimos años de que todo dependía de la minería, ¿no? Por centrarnos un poco, Alto Guadiato, hablamos de Peñarroya, hablamos de Fuenteovejuna, hablamos de Belmez, como tú decías, municipios que en su día vivieron exclusivamente del carbón, cuando en Europa deciden que hay que acotar ese ciclo para buscar nuevas energías alternativas, pues se queda igual que ocurrió en la zona asturiana y en algunas otras zonas de España, se quedó un poco, bueno, sin actividad. Peñarroya fue una ciudad importantísima en el norte de Córdoba, tenía tranvía en su día, unas poblaciones espectaculares, y ahora, pues sobre todo cuando pasas por Peñarroya, por la zona de las chimeneones, aquello, pues parece una ciudad británica abandonada, sin ningún tipo de actividad. Recordemos que hay proyectos, como tú decías, en ejecución, otros terminados, otros están por ejecutar y otros están en el juzgado directamente, porque también hubo unos proyectos turísticos fundamentalmente, el tren del carbón fue, me parece, que se llamaba, el Museo del Carbón también, eso fue en Fuenteovejuna, si mal no recuerdo, ¿no? Peñarroya. Sí, eso fue en la zona de Peñarroya, Fuenteovejuna. Que aquello acabó, bueno, no acabó, está todavía pendiente a ver qué se hizo con aquellos fondos, porque parte de los fondos que ni siquiera se utilizaron para lo que se preveía que iban a utilizar. Sí, bueno, ahí más que el fin de los fondos, lo que hubo fue un problema a la hora de lo que es la adjudicación de los distintos proyectos, ¿no? Algunas cuestiones en el ámbito administrativo que hay, sobre las que hay ciertas dudas, ¿no? Y sobre las que tendrá que dictaminar los tribunales. En cualquier caso, se trata de proyectos, en ese concreto que tú te refieres, no es un proyecto muy cuantioso, ¿no? Lo que sí es cierto es que el MINER, desde mi óptica, si se me permite, ha tenido algunos errores en su ejecución, pero no en que se hayan ejecutado mal los proyectos, sino en que se han centrado en infraestructuras que yo creo que no se deberían de haber hecho a través de los MINER, sino que la propia Administración, con sus recursos, debería de haber hecho, como por ejemplo la mejora de la 432, la Cuesta de las Matanzas, por ejemplo, se hizo con fondos MINER, cuando debería de ser algo que desde su propia bolsa el Ministerio de Fomento debería haber ejecutado, o el Hospital del Guadiato, una infraestructura que corresponde a la Junta. Si es necesario un hospital en esa comarca, lo debería de haber afrontado la Junta de Andalucía con sus propios fondos. Sin embargo, también se hicieron con planes MINER. Yo creo que al gasto ordinario que correspondería a las distintas administraciones se han cargado también fondos MINER, que ahora estamos viendo las consecuencias de que ese dinero se podría haber reinvertido en otras cosas. Más el asunto que tú y yo hemos hablado aquí en alguna ocasión de algunos proyectos que se quedaron en el camino, porque ahí sí que hubo intento de cazaprimas que quisieron instalarse allí y recibir las ayudas antes de instalar la empresa, ¿no? Sí. Y algunos ejemplos tenemos, que luego al final, pues claro, ese proyecto tenían consignadas unas cantidades que lógicamente no pudieron concederse, porque el proyecto empresarial en concreto nunca jamás se puso en marcha, e incluso y en algunos casos incluso se inauguró y se cortó la cinta con autoridades para luego ni siquiera poner en marcha ni un solo ladrillo, ¿no? ¿Y por qué se han ido las autoridades? Bueno, está el alcalde de Belmez, la alcaldesa de Belmez, ¿no? Alcaldesa, creo que ahora, o alcalde. Se han ido a Bruselas a reclamar un nuevo plan MINER, o que falta por venir dinero. Sí, bueno, esto se trata de una iniciativa que ha llevado a cabo el Grupo Parlamentario Europeo de Izquierda Unida, ¿no? El grupo que está integrado de Izquierda Unida. Es una iniciativa de ellos, una pregunta que tenían en la sesión del Parlamento Europeo, y aprovechando esa coyuntura, pues ha habido una pequeña delegación cordobesa que ha asistido allí, ¿no? Se trata, vamos, de un gesto más político que otra cosa del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que ya te digo, ya ha aprovechado, pero han ido algunos alcaldes, algunos concejales, incluso el coordinador provincial de Izquierda Unida, Pedro García, también han estado allí, y ellos son los que han tomado un poco la bandera de este proyecto, ¿no? Ellos en el fondo lo que reclaman es que esos fondos que desde España no se acaban de invertir, desde Europa se aclare qué hay que hacer con ellos, o si estos territorios en concreto, con una problemática en concreto, merecen la pena, pues, que se ponga en marcha algún tipo de plan más concreto por parte de la autoridad europea. Bueno, otra foto que nos queda es la de Oltra, José Luis Oltra, valenciano, que ayer se despidió de la plantilla. Saben que el Córdoba destituyó al técnico después de la derrota de este domingo 3-1 frente al Getafe. Vosotros traéis una foto de Barrio Nuevo, de Óscar, en la portada, las lágrimas del adiós. Oltra se despide arropado por una plantilla
con bonos mimbres para revertir la delicada situación actual. Supongo que los bonos mimbres lo ha dicho Oltra, porque no está todo el mundo de acuerdo. El diario Córdoba también trae foto para Oltra en su portada, un entrecomillado: solo he pensado en darlo todo, tengo la conciencia tranquila, que me consta, eso sí que me consta. Y el diario BBC también foto para Oltra, en la página 2, habríamos sacado la situación y el que venga lo hará, otro entrecomillado para el técnico, el valenciano, que como digo, ayer puso punto y final, antes de ayer, el domingo, a su etapa como cordobesista. Bueno, ahora se trata de que Luis Miguel Carrión se haga cargo del equipo, la expectativa de que venga un técnico. Hay muchos nombres, se están moviendo por los mentideros futbolísticos. Al final vendrá alguien del gusto del presidente, que pasó a ser el dueño, tampoco vamos a exigirle que ponga el que me gusta a mí, pondrá el que le guste a él. Pero da la sensación de que el tema de Oltra, el tema del técnico, no es el problema que tiene el Córdoba, parece, ¿no? Sin entender mucho de fútbol. Yo creo que no, que normalmente cuando la cuerda siempre se rompe por el lado más débil, ¿no? Y en el fútbol siempre es el entrenador. Es más fácil, como decía que el presidente, es que es más fácil echar al entrenador que echar a 22 señores de una plantilla, ¿no? Lógicamente. El problema del Córdoba es un problema mucho más de fondo. El que venga, pues bueno, puede hacerlo bien, puede salvar la situación, pero el problema de fondo seguirá existiendo en el Córdoba. En el caso de Oltra, pues bueno, ha sido toda una sorpresa y la confirmación de que cuando se ratifica un entrenador es la antesala de que va a ser destituido, ¿no? Porque hace unos días el propio presidente dijo que hasta el 22 de diciembre que él se va, pues que Oltra estaría en el banquillo. Pues en fin, ha sido en cuestión de horas, pues ha salido del banquillo. A mí sí me sorprendió la emotividad de la rueda de prensa de Oltra, un hombre que tiene un gran bagaje, que ha estado en muchos equipos. Sí me sorprendió la emotividad y sobre todo el apoyo que tuvo de la plantilla presente allí en la rueda de prensa de despedida, con muchas lágrimas, con mucho respaldo al míster, y estas cosas nunca uno sabe si son buenas o son malas de cara al futuro, porque es verdad que muchos de los jugadores que están en la plantilla a lo mejor tienen contrato de un año y han venido con el propio entrenador, ¿no? Entonces se abre un melón que nunca sabes cómo va a salir. La estadística dice que los cambios de entrenadores suelen cambiar poco las dinámicas, pero también dice que hay ocasiones en las que hay sesiones en las que se confirma la regla, ¿no? Hay quien, hablaba antes de mentideros futbolísticos, hay quien asegura que el ideal para González es Carrión directamente, quedarse con Carrión, el equipo, como pasó con Romero, ¿te acuerdas? Aquella que se instituyó también, se fue, no me acuerdo quién ahora. Quedarse con Carrión, que es el técnico del B, pasarlo al técnico del A, que el segundo de Carrión se haga cargo del B, pero claro, el Córdoba B está regular también en la clasificación, está en puestos bajos. Carrión, bueno, es un técnico muy querido de la plantilla también, un hombre de la casa, un hombre con mucha experiencia. El problema quizás sea los mimbres, decís vosotros, bueno, lo dijo Oltra ayer, que buenos mimbres. No todo el mundo coincide en que el Córdoba esté bien, la plantilla bien dimensionada, planificada de cara a proyectos ambiciosos. Para mantener la categoría seguro, ¿no? Hay bastante buen juego, buenos jugadores, pero para pelear por el ascenso, ¿es una plantilla suficiente? Dice Oltra que sí, claro que va a decir él. Sí, bueno, vamos a ver, nosotros estamos acostumbrados al impacto mediático de la primera división, donde hay dos equipos que destacan por arriba y luego tres equipos por arriba, un grupo de 6-7 equipos que con opciones siempre de estar en Champions, meterse como cuarto en la Champions y estar ahí en la zona de la Liga Europa, y otro grupo de clubes que están por debajo, con las aspiraciones de esperar que suene la flauta, como se dice coloquialmente, intentar salvarse. La segunda división es otra cosa, la segunda división es muchísimo más compleja, gana 2 partidos y está arriba, y pierde 1 y está en medio de la tabla, y si pierde 2 está abajo. La competitividad es tanta que a la hora de poder evaluar una plantilla y decir si realmente tiene mimbres para subir, es muy complejo, porque es que hay mucha igualdad. Además hay equipos que han subido con una plantilla muy rara. El caso de Eibar, el año que subió, no parecía que era un equipo de primera y se metió en primera. Claro, en los últimos años tenemos ejemplos muy claros. Tenemos el caso del Eibar que tú has dicho, tenemos el caso de los Osasuna el año pasado, tenemos el caso hace 2 años del Sporting de Gijón, un equipo que estaba prácticamente desahuciado en los juzgados, que llegó a Belardo, en fin, y con unos chavales prácticamente del juvenil, sin ninguna presión, sin ninguna exigencia, se metió en primera división. Por eso te digo que la segunda división es muy exigente
y yo creo que es muy difícil calibrar que tú antes de temporada tengas un gran equipo con aspiraciones de subir, porque es que es muy complejo. De hecho, recuerda hace unos años cuando el Atlético de Madrid bajó a segunda división, al año siguiente no volvió y tenía un planteón. Yo creo que jamás ha habido en segunda división un equipo de esa calidad y sin embargo no tuvo opciones de subir el primer año. Tuvo que adaptarse a la categoría, claro, o al Betis, que lo hemos visto distintamente, o la Real Sociedad. Bueno, en el caso de la Real Sociedad sí pudo salvar la situación, pero es que la segunda división es muy compleja y está muy igualada. Imaginémonos, es como yo digo, imaginémonos una liga donde hubiera 5 Madrid y 5 Barcelona, pues claro, ¿quién te asegura que tú vas a quedar el primero o el segundo? Sería muy complejo. La foto que nos queda es la del diario ABC, una foto de Oporto. Ayer los Reyes iniciaron su primera visita oficial de esta legislatura. Las fotos están con Marcelo Rebelo de Sousa. Bueno, la foto solamente un comentario mínimo. Los Reyes habitualmente, España escoge sus vecinos para estos primeros actos diplomáticos de Estado. Ya estuvimos en Marruecos, estuvo Rajoy creo que hace unos días, ahora todos los Reyes, pero poco que comentar, ¿no? Sí, bueno, un poco. Yo supongo que en la Casa Real también habría ganas ya de que tuviéramos un gobierno para que este tipo de viajes y de agenda que normalmente se consensúa con el Ejecutivo, pues bueno, la pudieran desarrollar, ¿no? Después de casi, se permite la expresión, enclaustrado durante casi un año hasta que se ha resuelto el asunto. Seguimos con la información local, luego si da tiempo vamos más asuntos que nos exceden. El diario, bueno, todos los periódicos traen en la portada la exposición que inauguró ayer Rosa Aguilar, la consejera de Cultura, en Vincorsa. El diario El Día la trae en su portada, en el sumario, una muestra reivindica la maestría del Castillo, de Antonio del Castillo. La exposición arroja una nueva luz sobre el pintor en Vincorsa. El diario Córdoba, también foto pequeñita, igual que hace el diario El Día, la foto del Córdoba viene firmada por Sancha Moreno. El aniversario de Del Castillo llega a su fin con una amplia muestra. Y la foto, Rosa Aguilar, Fuensanta García creo que es, y Isabel Ambrosio, anoche en Vincorsa. Y el diario ABC también trae en su portada una foto, ahí se ven unas obras más del autor barroco cordobés, apurando a Antonio del Castillo, titular. La Sala de Vincorsa acoge la última muestra del centenario, del cuarto centenario, añado yo, que recoge las influencias y el entorno que marcó su obra. Bueno, ha pasado, no digo sin pena ni gloria, porque ha habido muchos actos, pero quizás se sigue sin poner en valor la figura de Antonio del Castillo, que ha sido, se habla de él siempre como el mejor pintor, o pintor referencia del barroco cordobés, casi el único, porque no hay muchos más referentes, que además en esta obra, según dicen los expertos, yo no lo soy, se contextualiza mucho más en relación al resto de contemporáneos suyos, porque hasta ahora parece que era una especie de una pinceladita, siglo XVI cordobés, siglo XVII cordobés y poco más. Parece que tiene mayor peso Antonio del Castillo del que nosotros desde Córdoba le concedemos. Sí, nadie es profeta en su tierra y yo creo que es un ejemplo muy ilustrativo, ¿no? Yo creo que se han hecho cosas. Desde el punto de vista artístico yo creo que lo que se ha hecho es correcto. Quizás faltaba algo más, como tú dices, algo más, reivindicar un poco la figura del Castillo en ámbitos más allá de lo que son exposiciones o algunas conferencias puntuales y demás. ¿Se podía haber hecho otro tipo de programación? Bueno, muchísimo se me ocurre. Los colegios, por ejemplo, ¿no? Yo creo que cuando llegan efemérides de estas, yo creo que hay que intentar hacer algo más y que no se quede solo en el año del Castillo. Aún así yo invito, yo no he tenido oportunidad de verla todavía, pero lo que me comentaron ayer los compañeros de Cultura, que esta muestra, aunque no muy extensa, con algo más de 44 obras creo que son, es una maravilla, merece la pena verla, la tenemos en la Sala Vincorsa, en el centro de Córdoba. Yo de luego animo a todos los cordobeses a que vayan a verlo, y ahí sí que se va a ver la verdadera dimensión de Antonio del Castillo y su valía, ¿no? Te repito, creo que se podía haber hecho algo más, pero aún así yo creo que tenemos que estar contentos de la dimensión que se ha dado. Yo siempre he pensado que Córdoba tiene una asignatura pendiente en Antonio del Castillo, porque quizá la pintura de Córdoba sea Ramón de Torres, porque del Castillo contemporáneo de Velázquez, Murillo, en la época de Zurbarán, autores muy reconocidos, no digo que sea de la misma calidad pictórica, pero también tiene Antonio del Castillo un nivel importante. Son autores que están muy reconocidos en su tierra, con sus salas, con exposiciones, con una biblioteca con su nombre, con lo que sea. Córdoba tiene muy abandonado Antonio del Castillo, a mí me da la sensación. Claro, yo por eso te decía que aunque se podía haber hecho más, yo creo que el año del Castillo no se tiene que cerrar
con Antonio del Castillo, sino que debería de ser la casilla de salida para que Antonio del Castillo empezara desde luego a ser más reconocido por los propios cordobeses, que es que muchos no saben ni siquiera quién es, ¿no? Efectivamente. Más allá de que De San es el Rafael, autor que del cuadro de San Rafael, ¿no? Y Antonio del Castillo, por suerte para los cordobeses, es mucho más, ¿no?, que el cuadro de San Rafael. Yo trataría de que esto fuera no la última exposición del año de Antonio del Castillo, sino el punto de partida para que Antonio del Castillo, de luego, estuviera muchísimo más presente en la vida cultural, social y educativa de Córdoba, ¿no? La primera del quinto centenario, ¿no? Pues, con tiempo para pues preparar. claro que sí. Información local, solamente nos queda un apunte más, en la parte superior del diario El Día, local o provincial en este caso, un encuentro digital que mantuvo ayer el diario de Grupo Yolí con el alcalde de Lucena, y una referencia que aparece en la portada: el alcalde de Lucena aboga por un complejo sanitario con vocación comarcal. Bueno, muy interesante en general. Yo he leído la entrevista que fue con preguntas de los cibernautas, como se llame, de los seguidores a través de redes, y entre otras está el tema del hospital de Lucena, que siempre ha estado en medio, porque Lucena tiene el defecto, entre comillas, que tiene Cabra muy cerca, Pontejerín también con su iniciativa, Montilla también, y se ha quedado la ciudad más importante del sur de la provincia, o de la provincia, que no tiene un complejo sanitario acorde a sus necesidades. Claro, esto partió de una iniciativa hace ya muchos años, hace más de 10 años, de que Lucena quería un hospital. Lógicamente, el sentido común dice: tienen ustedes 1 a 8 kilómetros, un hospital además de referencia para la zona sur. Yo creo que aquí hay un problema de fondo, más allá de que es verdad que Lucena necesita una infraestructura sanitaria acorde con sus necesidades, bien sean especialidades, bien sean atención sociosanitaria y demás. Yo creo que a todo eso se ha unido de que es público y notorio que el Hospital Infanta Margarita pues es muy mejorable, no en la atención que prestan, sino en cómo se presta y cómo se reparte la infraestructura, ¿no? Entonces, pues yo creo que se han juntado un poco las dos historias. Lo que sí es cierto es que de una promesa a la que se llegó hace ya más de 10 años, todavía no hemos visto nada. Lo único que hemos visto son los terrenos, los accesos y poco más. Yo creo que toca ya pues definir qué se quiere hacer, cómo se quiere hacer y a quién se va a prestar la atención que tenga que estar allí, porque además lo que se haga seguramente va a auxiliar a la Infanta Margarita en el sentido de que lo puede descargar de mucha carga, porque es un hospital con un volumen de pacientes inmenso. Compran la Casa Colomera en Las Tendillas para su apertura al público como hotel. Bueno, en principio esta información parece nueva, pero no lo es, porque ya hace tiempo que se intenta comprar el Palacio de los Condes de Colomera para un hotel. Lo que pasa es que el problema de ese palacio, un palacio de principio, mediados, primer tercio del siglo XX, tiene una disposición interna muy rara. El palacio está dentro, donde vivían los Condes de la Colomera, lo que fuera son unos bloques, unos pisos, ¿no? Algo raro. En cualquier caso, desde que se echó abajo el Hotel Suizo, en los años 20 por ahí, el ensanche de Las Tendillas, la construcción de Las Tendillas, hacía falta quizá en Las Tendillas un edificio emblemático, porque lo que tenemos son todos muy bonitos. Es verdad que ahí hay un complejo arquitectónico muy interesante, pero con poca, no hay presencia institucional, todo, en fin, creo que hacía falta algo parecido. Sí, vamos a ver si cuaja esta iniciativa. A mí me parece interesante los proyectos nuevos que están viniendo a Córdoba de construcción de hoteles. Parece que están apostando por el casco histórico. Tenemos el ejemplo del antiguo edificio de Sevillana, que se está reconvirtiendo en García Lovera. Eso de Otusa, ese hotel. Exactamente, que también salió en los medios ahora cuestión de 2 o 3 meses, incluso este verano creo que ya se hicieron los primeros trabajos allí. Parece que hay una apuesta de las empresas que llegaban de fuera por instalarse en el casco histórico, ¿no? Educación, a los consejos de educación, y que no saliesen a voces, sino que llegasen incluso en un principio de acuerdo. ¿Ha cambiado tanto el talante del gobierno, que es el mismo de hace 2 meses? No le quedaba otra, o sea, no había más remedio. La única opción que tenía ahora: o te derogan los demás la LONCE, o la derogas tú. O la derogas tú. Y la dirige la derogación. Exactamente, con el acuerdo de los demás. Bienvenido sea, ojalá ese pacto educativo del que están hablando se pueda firmar, se pueda alcanzar. Y lo que sí me gustaría lanzar una idea desde aquí, que yo creo que nos afecta a todos, nos afecta a todas las familias cordobesas, es el hecho de que se está hablando mucho, se está cambiando mucho. En las últimas 2 semanas hemos tenido ya, creo que han sido 2 o 3 propuestas de cómo tienen que ser las reválidas, y los chavales y chavalas en los institutos siguen estudiando segundo de bachillerato con un futuro incierto, de que no saben qué tipo de prueba y cómo va a ser la prueba con la que se tienen que examinar y evaluar
para estudiar los distintos grados, lo cual me parece, en fin, si se me permite la expresión, cierto cinismo por parte de las administraciones. Creo que eso hay que resolverlo rápidamente, sobre todo para esta generación que está ahora mismo en segundo de bachillerato, y a partir de ahí pues firmen ustedes todo el pacto educativo, que desde luego bienvenido será, ¿no? Pues esperemos que sí. Yo, de luego, veo un talante que no era el habitual en el gobierno anterior, que mayoría absoluta, incluso en gobiernos precedentes, cada cual ha ido haciendo su ley según su mayoría absoluta. Parece que por fin se quieren poner de acuerdo para un gran pacto de Estado, que creo que hace falta en muchas materias. La primera, educación. Sí, ya lo hubo, ya recordamos que en la etapa de Gabilondo hubo un pacto educativo que se firmó pero no se aprobó. ¿El por qué? Porque había elecciones a la vista y todo el mundo, claro, primó el electoralismo sobre, en este caso, sobre la educación. Bueno, pues lo dejamos aquí. Gracias, Juan, no hemos ido de hora, por tu comentario. Muchísimas gracias, un placer estar aquí. Interesantísimo. Le dejo ahora, como cada día, con la cocina de Ana Espino. Se encuentra con ella Miguel Ángel León, de Click&In. Nos explicará qué es esta iniciativa a continuación. Nosotros lo vamos a ver mañana, que será miércoles. Hasta mañana, como siempre, gracias por su atención.